no todos fueron transformados, al menos ninguno dejó de decir, yo creo en el Señor. Y yo creo que la palabra es la que transforma al hombre. Sabemos que la palabra del Señor no tan solo es papel y tinta, sino que es espíritu. Es como una espada de dos filos. Ahí adentro se predicó la palabra, se cantaron alabanzas a Dios, teníamos una especie de culto de oración. Los teníamos a las 12 del día, en la tarde a las 6, después que llegaron las palomas, nos integramos a las cadenas de oración en el exterior, porque éramos los interesados. Eso lo entendieron ellos. Así que yo no me pude quejar de ellos. Claro que hubo diferentes caracteres, 33 formas distintas de ver las cosas, pero un solo interés, creer en un Dios vivo que podía sacarnos de ahí. Eso fue lo que marcó la diferencia. Y ese Dios vivo respondió la oración. Mundo cristiano. Alguno de ellos hizo la oración de fe aceptando al Señor, entregando su vida a Dios. Claro, el domingo antes de que fuéramos rescatados, yo llamé a un pastor porque yo no soy pastor. Me comuniqué con mi hermano en el exterior por medio de una carta y le dije, trae a un pastor de tu consideración, que Dios te dé testimonio de que es un verdadero pastor, que venga a tomar la oración de aceptación. Y así lo hizo. Alrededor de 20 dieron el sí creyendo en el Señor. Ahora, independiente de aquel, tal vez nos faltaron días de estar allí. Pero la palabra dice que Dios hace crecer la semilla. Uno puede sembrar, el otro puede regar, pero el que da el crecimiento, pero él es el que da el crecimiento. Estas personas, permite el Señor que ninguno se pierda. Tal vez no los volvamos a estar viendo, pero la palabra fue predicada, la palabra fue sembrada, y ahora el Señor es quien tiene la palabra. Él va a tratar con cada uno de ellos, y eso es lo que esperamos. Yo estoy gozoso de haber sido un instrumento en las manos del Señor, hacer la voluntad de Él. Eso creo yo que no es lo que Dios se agrada. Eso creo yo que es en lo que Dios se agrada. Mundo cristiano. Mario Sepúlveda, cuando salió de la mina, dijo, Dios y el diablo me pelearon y ganó Dios. ¿Por qué cree usted que él haya dicho esto? Él fue uno de los primeros que reconoció, y cuando habían dificultades y cosas negativas, él decía, esto nos está pasando porque nos estamos comportando de esta manera. Yo decía, gracias Señor, porque tú mismo estás haciendo que estas personas reconozcan su error. Cuando había problemas con la máquina, que se echaba a perder el martillo, días enteros perdidos, entonces ellos decían, ¿seremos nosotros los culpables de que esto esté pasando? Entonces había diferencias de opinión entre ellos, pero ahí estaba el Señor controlando todo argumento. Mundo cristiano. ¿En algún momento pensó que moriría dentro de la mina? Sí, como hombre, humanamente, esos pensamientos vienen. Pero los hijos de Dios tenemos un espíritu diferente, que nos llena de confianza. Dice su palabra, que si morimos que si morimos, para Él morimos, y si vivimos, para Él vivimos. Mundo cristiano, ¿cuál cree usted que fue el elemento más importante que les ayudó a sobrevivir dentro de esa mina? El Señor tomó todas las medidas, teníamos agua, teníamos oxígeno, teníamos algo de alimento. Sucedió algo maravilloso. Teníamos un cajón en el que prácticamente no quedaban alimentos, era algo caótico. Pero el Señor me trajo a la mente la alimentación de aquella cantidad de personas que fueron alimentados porque el Señor consideró que iban a regresar a sus hogares e iban a desfallecer en el camino. Así que oramos por los alimentos, ungimos ese cajón, y el cajón no mermó de tener bendiciones hasta que comenzaron a enviarnos alimentos por la sonda. No se acababa la comida, incluso sobraron cosas. Creo yo que lo más importante de todo esto es la palabra del Señor, en el haber creído. Por eso yo le digo al mundo entero que el Señor quiere que crean en Él, que crean en su palabra.
¿Está usted dispuesto a volver a trabajar en la minería? Claro, humanamente yo sí tengo, si no tengo otra forma de vivir, yo voy a tener que seguir porque soy de familia de mineros y esa es mi profesión. Gloria a Dios. Yo leí eso y decía, como el Señor obra. ¿Cómo es posible? Dios lo sabe todo. Él dice, la mina estaba explotando, la mina se estaba cayendo, pero en ese momento dado la mina se cerró en dos partes. Quedan 33 hombres presos ahí dentro, solamente con un hilo para que respiren, una caja de alimentos. El Señor los pone a trabajar unos con otros, se organizan, la palabra de Dios sale a flote. Aún el impío sabe, aún el que no cree en Dios, como ellos dicen, sabe que hay un Dios. Y cuando usted y yo hablamos de Dios y todo el mundo conoce que usted le sirve al Señor, cuando llegan momentos difíciles a su vida, vienen buscándolo a usted. Y si usted habla la palabra y si usted es fiel en su palabra, Dios le es fiel a usted. Él nos dice cómo poco a poco todos fueron creyendo en el Señor. Cómo oraban, gente que quizás no oraba, aceptaron al Señor. El Señor hizo un milagro. Los alimentos no se acabaron. Él dice que hasta sobraron. Entonces la pregunta es, ¿qué es la providencia de Dios? La providencia de Dios es que Dios prepara las cosas para cuando van a suceder. Dios va moviendo cosas y va haciendo cosas y posiblemente lo que Dios quiere hacer no es lo que está haciendo en el momento, sino que lo que está haciendo en el momento es poniendo, como digo yo, los dominos en su lugar, para que cuando Él le dé el primer domino, todos los dominos caigan en los orden y todo salga. En la lectura que leímos de Esther, Esther es el único libro de la Biblia donde no se menciona a Dios, pero su mano se ve en cada momento. Para los que han leído la historia de Esther, para recordar algunas cosas, llegar al punto, Esther es una joven judía que es escogida como esposa del rey. Y quien dice, ok, nada ha pasado ahí. Hay un hombre en el reino que quiere matar a todos los judíos. Y el tío de Esther se entera que quiere matar a todos los judíos. Va donde Esther y le dice, Esther, tú eres la reina, habla con el rey para que no nos mate. Esther le explica que hay unas leyes, que hay unas cosas que hay que seguir. Y dice, yo no puedo ir donde el rey así, porque me puede matar. A menos que él no me dé permiso, ok, me puede matar. Y él le dice, mira Esther, y estoy parafraseando, tú estás puesta ahí por una razón. Hay un propósito por el cual Dios te ha puesto ahí. Si tú no lo haces, Dios va a usar otra cosa, porque el propósito de Dios no es hacerte a ti reina. El propósito de Dios es salvar su pueblo. Y si no es a través de ti, lo va a hacer a través de cualquier otro. Pero ponte a pensar, quizás para eso es que tú estás ahí. Quizás para eso es que tú estás ahí. Si tú estás ahí para la liberación del pueblo, el rey no te mata y el pueblo se salva. Pero muchas veces nosotros estamos en situaciones que Dios nos ha puesto ahí y nosotros en ese momento nos olvidamos que Dios, cuando nosotros lo conocemos, nos pone en una situación con un propósito en mente. Dios no nos mueve a nosotros porque no encuentra más nada que hacer, o como un muñequito de esos magnéticos que el magneto se mueve y usted se mueve por el magneto se mueva. Dios nos tiene con un propósito. Dios no nos trae aquí porque no hay más nada que hacer el domingo. Dios no nos trae aquí porque estoy aburrido en la casa.
Dios nos trae aquí porque Dios está hablando con cada uno de nosotros. Si le servimos al Señor para decirte, te estoy usando, déjame usar, busca, habla. Tú estás aquí con un propósito. Mi providencia va a seguir. Si tú no le sirves al Señor para decirte, yo tengo un propósito contigo, te estoy trayendo para que veas palabra de Dios, te estoy trayendo para que tú conozcas de mi palabra, para poder usarte. Dios no tiene a nadie para decirte salvaste, quédate ahí como una figurita en lo que llega el momento. Dios te tiene ahí para salvarte, para que tú aprendas, para que su evangelio siga caminando. Y en el camino Dios te va a sustentar, en el camino Dios te va a llevar, en el camino Dios va a proveer, en el camino no se te va a acabar las cosas, en el camino va a haber palabras. Hay gente que dice, yo no sé qué decir. Yo no sé cómo decir. En el día de ayer, mientras las actividades que habían aquí, hablaba yo con un hermano de la iglesia americana. Y él me decía, yo quiero hablar de la palabra del Señor. Y me preparo. Y él se preparaba y estaba, yo le voy a decir esto. Y yo le voy a decir lo otro. Y él me decía a mí todo lo que él iba a decir a la persona. Y estábamos al frente, dando tratados. Y de momento llegó una persona y dice, yo quiero que me hagan la prueba. Él se quedó así. Inmediatamente otro hermano brincó y siguió trabajando. Y después él decía, me siento tan mal. Y decía, ¿por qué tú te sientes mal? Y me decía, porque después que yo practiqué tanto, después que yo dije todo lo que iba a hacer, la primera persona que se me presenta al frente, me quedo callado y no sé qué decir. Y yo le decía, ¿por qué no sabías qué decir? Decía, porque yo quería decirle tantas cosas que no sabía cómo iba a empezar. Y muchas veces ese es el problema que muchas veces tenemos. ¿Cómo voy a empezar? ¿Cómo voy a romper el hielo? ¿Cómo voy a romper el hielo? Y la forma más fácil y más sencilla para romper el hielo y hablar de la palabra de Dios es simplemente decirle, Cristo te ama. Cuando usted le dice a una persona, Cristo te ama, la otra persona tiene varias formas de responder. Se puede quedar callado, pensando, y a usted dice, Cristo murió por ti. Y ya comienza la conversación. O le puede decir, yo no creo en el Señor. Y usted dice, ¿y por qué no cree en el Señor? Y él sigue hablando todo lo que usted le quiere decir. No trate de decirlo todo a la vez. No trate, Dios los va a traer al momento dado. Dios le va a dar palabra, como nos hablaba el hermano Héctor. Dios va a poner en su corazón un deseo. Usted sigue ese deseo. El resto lo hace el Señor. No somos nosotros. Esa es la providencia de Dios. Dios no crea el milagro de que se salvó. La providencia es que Dios te mueve a ti, a la posición, al movimiento, a la hora, para hablar de Él. Si nosotros nos acostumbramos a hablar del Señor en todo momento, si nosotros nos acostumbramos que la gente sepa que nosotros adoramos a Dios, mira, es muy poco que lo que hay que decir. Este minero, cuando las cosas se pusieron caóticas, cuando esos hombres se vieron allí, que pudieron decir, ok, nos van a rescatar en 66 días, ellos no sabían eso. Va a seguir llegando oxígeno, ellos no sabían eso. Lo más seguro que había en su mente es, esta mina está explotando y nos vamos a morir aquí. Es bien triste pensar que mucha gente solamente llega al Señor antes de morir. A mi madre le sucedió eso. Mi madre no tuvo la oportunidad de hablar la palabra de Dios, porque ella aceptó al Señor y no volvió a hablar. Hasta que murió, no volvió a hablar. Pero Cristo fue a su corazón. Pero la bendición de nosotros, que queremos criar a nuestros hijos, la bendición de nosotros, que queremos que nuestros negocios sean prósperos, que lo que nosotros hacemos sean prósperos, nosotros ya tenemos y voy a decir esta palabra en paréntesis, tenemos el problema que ya conocemos a Dios. La palabra de Dios dice, yo no quiero que seas ni frío ni caliente, que sea frío o caliente, que no seas tibio. Tibio es ese que conoce al Señor y habla del Señor cuando le conviene y no habla del Señor cuando cree que no le conviene. De ese, la palabra de Dios dice, te vomitaré de mi boca.
Dice, mejor que sea frío, que te arregles de un día para otro, o caliente, caliente que estés en el Señor, porque Él es el que te va a usar. Dice la palabra de Dios que si tú no hablas, las piedras hablarán. Dios te tiene aquí con un propósito. Dios te tiene aquí porque hay algo que Él quiere hacer en ti y por ti.